106.5. 3:35 minutos. Tenemos varios días, discusiones intensas sobre las actividades políticas de fin de semana, sobre todo el acto del presidente Fernández, expresidente de la República, presidente del PLD, declaraciones, reacciones. Y hoy también habló el presidente de la Junta con relación a una actividad anunciada por el vocero de Hipólito Mejía sobre este aspirante presidencial y expresidente de la República. Con nosotros la politóloga Rosario Espinal para hablar de toda esta situación y proyectar el año próximo y el 20. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Mucha incertidumbre, profesora. ¿O hay certeza ya de qué puede pasar en el escenario político electoral al día de hoy? No hay certeza para nada. Les adelanto el título de mi artículo periodístico de mañana. A correr se ha dicho. A correr se ha dicho. ¿Cómo sintetizamos eso? A correr se ha dicho es que ya estamos ante una situación que, a pesar de la ley de partidos que estipula periodos de pre-campaña por primera vez, porque antes no, la ley electoral no contemplaba periodos de pre-campaña, a pesar de que eso está en la ley de partidos y que se supone que el proceso de pre-campaña hacia las primarias comenzaría el primer domingo de julio del año que viene, estamos a, un poco menos de un año y ya los aspirantes precandidatos están haciendo sus anuncios y sus autoproclamaciones, digamos. Esto sería entonces como una pre-pre. Ajá. Porque faltan muchos meses para julio, para principios de julio del año que viene. Pero ellos están tirados porque nadie quiere esperar, son muchos, hay batallas internas en los dos partidos principales, tanto en el PLD como en el PRM. Ya hay personas que están decididos a que son ellos y que van para adelante. Entonces no hay sosiego. O que entre los amos. Exacto. Entonces no hay sosiego, no hay capacidad de espera. Entonces la lógica que está operando es todo el mundo a la calle porque hay que comenzar a acumular fuerzas o hay que demostrar fuerzas. ¿Y quién va a parar esto para hacer cumplir la ley, doña Rosario Espinal? La verdad yo no lo sé. La verdad que yo vi las declaraciones del presidente de la Junta, no sé si usted tuvo la oportunidad de evaluarlas en el día de hoy y se declararon prácticamente incompetentes para controlar esto. Él dice que no hay violación, que no hay problema, que no hay reglamento. Exactamente, no hay reglamento. Hasta que no haya un reglamento, la ley no puede ejecutarse. Y es así. Vamos a ver cuánto tiempo duran en hacer el reglamento. Eso por un Hasta lado. Y por otro lado, las actividades en espacios internos, o sea, por ejemplo, en un bajo techo, en un estadio. Cerrado perimetralmente. Se supone que no son violatorias de la disposición. Ya quedó eliminada. De facto, con la ley. La disposición elimina la ley, pero como no hay reglamento, la ley realmente no Sí, pero la ley muy específicamente prohíbe hacer cualquier tipo de proselitismo político electoral fuera del periodo de pre-campaña, que es la que atañe a los que están... Exacto. Nada de esto debería estar pasando, ni en espacio abierto, ni en espacio cerrado, si se fuera a aplicar la ley y si se fuera a seguir la ley. O sea, que estamos en una situación de facto, en el sentido de que no hay reglamento para aplicar la ley por un lado, y si hubiese un reglamento, tampoco tenemos claro cómo se va a parar esta pre-campaña. Caballos desbocados. Exactamente. Entonces, porque ahí tiene que haber un compromiso de los partidos políticos, o tendría que haber un sistema restrictivo real de qué van a hacer, de que se le pongan una multa, se lo lleven preso. El que lo incumpla la ley, el mandato de la ley, luego no pueda ser inscrito, recibir o no su pueda ser inscrito como candidato. ¿A qué se para la cosa? Pero no está. Rosario. Bueno, pero el presidente de la Junta dijo que pueden seguir. Sí, porque él no tiene un instrumento para controlarlo. Pero eso es una responsabilidad. ¿De quién? En realidad, ante una situación todavía de indefinición legal,
Lo que yo creo que la Junta podría decir es que ellos no tienen todavía un reglamento de la ley. Eso fue lo que dijo realmente, Exacto. pero lo argumentó, y usted tiene un alto concepto, Rosario, yo lo aprendí con usted, sobre la institucionalidad, y él está diciendo, pero si lo hicieron, si Leonel lo hizo este fin de semana que pasó, no podemos impedir que Hipólito lo haga el que viene, porque hay que ser equilibrados. Entonces así no se pueden justificar las cosas. No, si tú lo dices o si yo lo digo, no tiene mayor trascendencia. Exacto. Probablemente, pero ya viniendo de la Junta Central Electoral es distinto, entonces no puede ser que se le permita a uno porque el otro lo hizo. La cuestión ¿es violatorio de la ley o no? Y entonces ellos están en un limbo, porque como no hay reglamento, la ley no se va a aplicar hasta que no esté Pero el a reglamento. propósito, Rosario, de el acto de lanzamiento realizado el domingo por Leonel Fernández, donde también presentó más de 1 millón de firmas de personas que dicen que apoyan su propuesta para el 2020. 2 años antes de las elecciones del 2016, Leonel Fernández parecía ser justamente el candidato casi por default del Partido de la Liberación Dominicana. Pero bueno, vino un tema que evidentemente cambió el curso de ese proceso, que fue el caso Quirino, y luego entonces vino la reforma constitucional. Para este momento, es decir, faltando 2 años para las elecciones del 2020, no hay que esperar ninguna sorpresa que pudiera eventualmente afectar ese posicionamiento de Leonel Fernández. Claro que sí, que hay que esperar porque realmente en el PLD hay una confrontación. Entonces, no, el hecho de que no fue formalmente un lanzamiento, bueno, yo no sé cómo le vamos a llamar al evento del domingo pasado, pero bueno, fue una demostración de que él está en campaña y que él va a ser un precandidato del PLD. Yo creo que eso está muy claro. Entonces, dada esa situación, yo creo que ellos parten del argumento aquí, y cada precandidato y cada fuerza dentro de los partidos y entre los partidos tiene un argumento o unos supuestos en base a los cuales actúa. Yo supongo que en el lado de Leonel Fernández el argumento es, bueno, Leonel Fernández es más conocido que cualquier otro candidato del PLD fuera de Danilo Medina. En ese sentido lleva una ventaja. No hay que dormirse por eso, al contrario, dado que hay una lucha interna, vamos a lanzarnos, vamos a ya empujar esta candidatura, porque mientras más rápido se hace, mejor es. Ese es un supuesto. Otro supuesto podría ser, y tiene su validez política y la realidad dirá, otro supuesto es decir, si él es el que lleva la ventaja porque es más conocido, porque fue presidente 3 veces, porque en las encuestas está por encima de cualquier otro precandidato del PLD, excepto de Danilo Medina. Entonces, bueno, podría decirse quizás excepto también de Margarita, pero ya esos son otros bemoles. En ese contexto uno diría, pero a él le conviene esperar, porque convertirse en un blanco de ataque tan temprano no es muy rentable políticamente, porque si uno sabe que porque él fue presidente, por todas esas razones, él está delante de los demás, él no es una figura a ser conocida, pero el país entero sabe. Claro, quizás la lucha no es, en ese contexto, no es contra esos aspirantes. No. ¿Y frente a Danilo? Sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que es imposible posicionarse con respecto a un presidente, porque la campaña de un presidente es su acción gubernamental. Correcto. Y tú no puedes pararle la acción gubernamental. No, yo lo digo en el sentido de que yo hablo en marzo, se frenan los de él, pero yo no tengo que sujetarme a eso, yo prosigo, y esto está definido, esto no espera ni marzo, ni diciembre, ni nada. Yo entiendo tu planteamiento y por eso digo que son supuestos en base a lo cual se hace. Yo creo que ellos están actuando bajo el supuesto de que mientras más temprano hagan esto, más podrían cercar, digamos, la posibilidad de que Danilo Medina o intente repostularse a través de alguna reforma o se le deje el camino fácil para que él pueda favorecer una persona alternativa del PLD. Yo sé que ellos están
están actuando bajo ese razonamiento. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Lo que yo estoy planteando es que, a fin de cuentas, en una estrategia política hay diferentes supuestos y que yo digo, si Leonel Fernández es el candidato más conocido del PLD fuera de Danilo Medina, y es un interrogante nada más, ¿hasta dónde le conviene comenzar a empujar la cosa desde ya o hasta dónde le conviene esperar un poco más? Porque una vez él ya esté lanzado, como Danilo Medina no puede hacer nada, porque bueno, digamos, desde el punto no de va a vista hacer nada. electoral, político No, desde el punto de vista Legal, electoral, él no va a hacer nada. No porque no pueda, porque no podría puede hacer, pero él no va a hacer nada, ni para él, ni para nadie, en este momento. ¿Cómo interpretar? Entonces, la pista está vacía. ¿La ocupa Leonel Fernández y crece a partir de ahí? ¿O la ocupa Leonel Fernández y no crece a partir de ahí? Como digo, son supuestos que se hacen en estrategia electoral. Son escenarios posibles. Ellos han optado por una. Yo lo que estoy planteando es que yo no estoy segura que es la más rentable a fin de cuentas. Doña Rosario, hace 2 semanas exactamente el presidente de la República concedió una entrevista. En esa entrevista, muy criticada por unos desde el punto de vista negativo, otros la valoran y así sucesivamente, el presidente dejó una incertidumbre dentro de ese mismo escenario que usted está analizando en este momento, de que en su yo interno puede existir la intención de una reforma constitucional y el poder ser el candidato del PLD en el año 2020. ¿Qué otro escenario pudiera existir, además de de que él tenga solo interno, y de si él hace esto por mantener reagrupadas sus fuerzas y que no se le vayan donde ese candidato, que tiene mucho peso, igual que él desde el punto de vista electoral, y que en su momento él pueda determinar si inclina hacia acá o si inclina hacia acá, y qué consecuencia pudiera tener esto para el una abogado figura? Julio Curi dice que Danilo Medina no necesita una reforma. Olvídate de Julio Curi, que estamos con Rosario. Es Rosario, que sabe más que él de eso. Para ponerlo como parte de ese escenario. Bueno, en ese caso, bueno, desde el punto de vista de la posibilidad, como el sol. Desde el punto de vista de la posibilidad, hay 2 escenarios posibles. Si Danilo decidiera, yo me voy a repostular, o yo quiero repostularme, él tiene 2 escenarios posibles. Uno es una reforma constitucional, eso es cierto, por lo menos que se derogue el transitorio en el Congreso. Y la otra alternativa es vía Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional el transitorio. Son sus 2 vías, cada una tiene pro y contra. Entonces, si él decidiera que quiere repostularse, esos son sus 2 caminos para hacerlo. Y a ver si le sale. Exacto. A ver si le sale. Si él decide que no se va a repostular, entonces ahí hay básicamente 2 opciones. O él apoya a Leonel Fernández, que es quien tiene el mayor apoyo, digamos, en este momento, lo cual el escenario político y lo que ha pasado y demás no indica eso como una posibilidad muy viable. O él va a apoyar a algún otro precandidato. ¿Se arriesgaría Danilo Medina en apoyar a un precandidato de los de él? Y si sale derrotado, ¿pierde el precandidato o pierde Danilo Medina? Bueno, pierden los dos. Pierden los 2. Si saliera derrotado, perderían los dos. Bueno, Danilo Medina perdería, digamos, simbólicamente, él perdería más. El otro perdería la candidatura, que es perder bastante, pero Danilo Medina perdería, digamos, su estatura y su poder si él fuera a apoyar a otra persona y esa persona pierde. Por eso es que esa jugada también es riesgosa. O sea, él va a tener que tomar una decisión muy difícil en marzo, que fue que él dijo que la iba a tomar. Esa es una decisión sumamente difícil, porque la decisión de modificar el transitorio, ya sea vía constitucional o tribunal constitucional, tiene sus problemas. Y
el no buscar una repostulación y apoyar una tercera persona también tiene sus riesgos. Miriam Cabral, esta mañana, nosotros lo entrevistábamos en la televisión y nos decía que sí hay tiempo para someter un proceso de reforma para unificación de las elecciones, pero por Dios, y a la vez aprovechar para quitarle ese... La jubilación, porque no puede ser jubilado. Que a ellos se le pasó, a todos los legisladores que conocieron eso en el año 2015, se le pasó y que hay que enmendar eso. Hay tiempo para hacer eso, no sería un tanto traumático para el proceso, que ya de por sí las elecciones del 20 son un tanto traumáticas por las novedades que trae. Todo el mundo quiere que se unifiquen las elecciones. ¿Usted cree que habría tiempo y que eso sería beneficioso? Tú no pintas nada en el escenario político. Yo tampoco. Doña Rosario. Ahí no te estoy al final. Es que te lo están boicoteando a usted, doña Rosario. Mira, no, nunca. Ella lo sabe. Que si sería beneficioso y si es oportuno y hay tiempo para esa unificación y a la vez quitarle el impedimento a Danilo. Claro que tiempo hay. Acuérdate que la reforma constitucional se hizo fue en mayo. El voto del Metro Country Club o el Metro Club. La reunión del COE. Hay presos de esa reunión. Esa reunión fue en abril del año 2015. Justo en abril del año 2015. Y la reforma constitucional vino después de esa reunión. O sea que los periodos son igualitos a como se están proyectando ahora, a como se proyectaron en el 2015. ¿Cómo? Doctora. No. El contexto político en este momento es distinto al del 2015. Y se diferencian porque en aquel momento el nivel de aprobación de la gestión de Danilo Medina andaba por la estratosfera, o sea, por encima del 70%, lo cual no es el caso ahora. Es alta todavía para un presidente en seis años, porque según las encuestas andan entre 50 y 60, más o menos, están en las distintas encuestas. Pero aquella vez andaba entre 60 y 86, algunos. Pero aquella vez era mucho más alto. Esa es una diferencia. Parte de la explicación es el tiempo, parte de la explicación es que el año 2017 fue muy duro para el gobierno por el escándalo de Brecht y los demás que surgieron. ONSA, sí, o sea, fue una secuencia de escándalos de corrupción que no solamente fue Odebrecht. Entonces, el 2017 fue muy difícil para el gobierno y ahí se vio mermado su nivel de aprobación. Era una primera modificación. Aquella también fue para lo mismo. Exactamente, aquella también fue una primera en donde se veía a un Leonel Fernández que había gobernado 3 periodos y a un Danilo Medina. Y la gente tenía muy fresco ese fracaso de una reforma constitucional que la había hecho Leonel Fernández también, porque la última anterior al 15 era la del 2010, que había hecho Leonel Fernández para rehabilitarse electoralmente. Y de paso rehabilitó a Hipólito. Entonces, había muchos factores que ayudaron a que realmente la reforma del 2015 tuvo poco rechazo, realmente. Doctora, hay un tema al que yo voy a acudir a su capacidad como profesora, como maestra de las ciencias políticas, en el tema del PLD, gobierno y oposición. Se lo he planteado en otras ocasiones. Ya este fin de semana quedó consagrado cuando Leonel Fernández se presenta al país, poseedor de 5 senadores y 20 y pico diputados, y la mayoría de sus inscritos que le apoyan, que superan la militancia del segundo partido mayoritario, como él especificó. Él se presentó como la verdadera oposición en la República Dominicana. ¿Qué puede significar políticamente que se conjugue este elemento en el PLD, gobierno y oposición? Mira, de manera retórica se puede poner así. De manera real, no. De manera real, no. En la psiquis política de la sociedad dominicana no es verdad que se ve el PLD oficialista y el PLD oposicionista encabezado por Leonel Fernández. Yo no creo que eso se está dando, porque no hay realmente una diferenciación ideológica. No es que ha llegado un político nuevo que aspira a transformar su partido y el país, y es una corriente nueva que se puede poner como oposicionista, por ejemplo, a un partido que lleva muchos años, que se ha anquilosado en el poder, bla, 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 y todo ese tipo de discurso. Leonel Fernández no puede plantear eso.
O sea, Leonel Fernández lo único que puede plantear es su experiencia y lo que hizo en sus gobiernos. Y lo que hizo el domingo fue defender la obra de los dos gobiernos del PLD. De las dos administraciones. Exactamente, que es precisamente lo que o sea, él no está criticando propiamente la gestión de Medina, porque él sabe que si la gestión de Medina se derrumba, el PLD no gana las elecciones. Entonces Leonel Fernández no puede convertirse en oposición. Eso es un decir, y algunos de sus voceros lo mencionan, y bla, bla, bla. Pero eso es todo. O sea, ahí no hay ningún fundamento para decir que aquí hay un PLD oficialista y un PLD en la oposición, porque ellos no tienen material para construir un discurso oposicionista, ni prometerle a la sociedad dominicana una propuesta diferente a la que ellos han ejecutado. Además, es probable que no pasen de 2 los miembros del comité político que no estén en el gobierno. Solamente no pasen de 2. Sí, yo creo que, bueno, no sé si, bueno, si Temo dos, no está, los que no están son Jiménez, el ex procurador, pero no está Temo por otros motivos. Vido Medina. Pero no afirmen que no está. Pero realmente no del más de lado, 3, el ex vicepresidente, Alburquerque. Porque incluso Franklin Almeida es asesor del Ejecutivo. Exacto. Claro. O sea, realmente están todos y han estado todos Y el durante discurso todos fue los en contra gobiernos. de la oposición y del gobierno del 4. El que hizo Leonel Exacto. el domingo. Y Danilo Medina en la entrevista lo que habló fue de la poca experiencia de gente que habla sin conocer el Estado, en una alusión a Luis. Ellos están atacando a la oposición. Ellos ambos están atacando a la oposición. Y ellos ambos saben que eso es lo que tienen que hacer. Rosario, un asunto sobre esta... A mí no me gusta meterme en el tema constitucional porque lo entiendo que se pierde el tiempo. O sea, yo no creo... Para mí es un falso debate y eso no va para ningún sitio. Ahora bien, yo creo que se habla mucho del transitorio, que fue un artículo que Medina colocó ahí para que le creyeran de que no iba a intentarlo. Él dijo que no iría... ¿O lo pusieron ahí en contra de Danilo? No, él lo puso porque él tenía mayoría. Y la reforma la mandó el Ejecutivo. Él dijo que no se iba a reelegir. Luego sus seguidores hicieron proyectos al extremo de que gente muy de él se metió en otros proyectos porque le creyeron. Pero un buen día en Juan Dolio él dijo que iba. Y todas las cosas cambiaron. Entonces, poco para que le crean, él dice, mire, vamos a colocar el transitorio de que, además de que no se permite, si yo ganare, no soy yo. O sea, no fue Luis Abinader. Ahora, el artículo 124, sin el párrafo, dice que no podrá optar a un segundo periodo, podrá optar por un segundo periodo, no pudiendo jamás ir al mismo cargo. O sea, no solo es el párrafo. No, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que se comienza elemento. a contar desde la Constitución del 2015, es por de eso. aplicación inmediata a la Porque entonces Constitución. tú estarías aplicándole a la Constitución anterior, pero esa fue modificada, en la cual él no podía repostularse. Entonces la del 2015 es la que establece que te puedes repostular un periodo. Lo que pasa es que la Constitución es de ejecución inmediata. Sí, pero él es electo con esta Constitución, no con la anterior. Él es la Constitución que es de ejecución inmediata, por eso él puede ir. Si no tuviera razón el transitorio, Cristian. No, espérate. Porque si porque es una discusión que los constitucionalistas un día dicen una cosa y lo acomodan, como los economistas. Y lo interpretan. Un día es sobre el PIB y el otro día es sobre el presupuesto. relaciones públicas, otro día son juristas. Entonces, con esto, si es de ejecución de inmediata, porque si es una ley, bueno, la ley no va hacia atrás, solo si te beneficiares. Pero de ejecución de inmediato, tú estás ahí, te pudiste reelegir. A él se la ponen porque hubo 15 puntos y se habló de candado y nada de eso. Y un poco para que me crean, mire, es tanta que yo voy a mandar la reforma y yo digo que yo no puedo. Yo, además de jamás. Ese fue el único candado realmente. El único que candado. se puso. Porque el otro se olvidó, entonces... No se puede alegar ahora, venir a hablar que le violan, porque no fue Luis Abinader, ni Hipólito, ni Guillermo Moreno que se inventó eso. No, eso fue
un candado Entonces, que por eso yo no pusieron discuto, ahí. a mí no me gusta entrar en esa discusión. Lo por que eso. pasa es que para salir de ese problema tienen que buscar una justificación, porque no la pueden cambiar sin una justificación. Entonces ahora hay que buscar una justificación para quitar el transitorio. Pero estoy de acuerdo contigo, todo es un invento. Claro. O sea, es bueno, lo pusimos para que creyeran que ya esta era la última vez, pero ahora no va a ser la última vez. Entonces vamos a quitarlo. Ahora tenían tanta razón que, como diría aquí, míralo ahí otra vez. Pero por Dios. Hasta van a quitar el propio candado que se pusieron. Rosario, la última o más reciente encuesta de la firma Mark Penn parece perfilar un panorama un tanto más despejado o menos complicado en la oposición. Luis Abinader aparece como puntero prácticamente en todos los escenarios, aunque David Collado muestra un potencial que podría ser impredecible. ¿Tú cómo valoras la situación dentro de la oposición dominicana? Que hay un factor que esa encuesta no, ni ninguna encuesta puede evaluar, que es Hipólito Mejía. No entiendo. Hipólito Mejía es lo ha demostrado en los últimos 2 días. La interrogante del PRM, que va a ser Hipólito Mejía. Es cierto que si se hicieran unas primarias, vamos a decir cerradas, que fue lo que ellos aprobaron, Sí. Si se hicieran una primaria cerrada en el PRM, lo más probable es que ganara Luis Abinader. Eso es cierto. Tiene el control y es dueño del partido. Pero está el factor Hipólito Mejía, que por lo menos en lo que dice y hace, parece ser que aspira a tener también la candidatura. Vamos a ver hasta dónde Hipólito Mejía va a llevar su proyecto de candidatura, hasta dónde él lo va a llevar, parece que lo va a llevar. Hasta el día de hoy eso es lo que parece. Y si lo va a llevar, hasta dónde lo va a llevar y cómo lo va a llevar. Entonces, eso le crea al PRM mucho ruido. Le crea mucho ruido porque aunque las encuestas claramente indican lo que tú dices, que Luis Abinader está por encima de Hipólito Mejía, pero Hipólito Mejía es una variable política a considerar en el PRM. El PRM es un... Creo que está en capacidad de echarle un jabón a Sancocho fácilmente. Para no decir otra cosa. Pero se saludó con Miguel ya y están hablando de cosas. Sí, no. Entonces, y puede regresar al PRD si le cierran la puerta en el PRM. Lo que puede hacer Hipólito, solo su cabeza lo sabe. Pero de que va a dar sorpresas, va a dar sorpresas. Entonces es muy difícil asumir que en el PRM hay una situación de estabilidad de candidatura presidencial, porque si el PRM tuviera una situación de estabilidad en la candidatura presidencial, es decir, si uno se fija en las encuestas que demuestran que Luis Abinader está por encima de Hipólito, entonces, ¿dónde estaría la tarea del PRM? Ok, esta es la figura que está marcando más. Vamos a trabajar ya con esa figura para que esa figura siga avanzando y por ende el partido siga avanzando. Entonces un partido que necesita crecer 15% más 1, porque tiene que caminar un trillito un poquito largo, un partido así tiene que hacer un gran esfuerzo para, si no ganar, por lo menos ser realmente competitivo en las elecciones. Entonces, como en el PRM hay una incertidumbre por el factor Hipólito Mejía, que aunque da por debajo, por mucho, de Luis Abinader, nunca se sabe lo que puede hacer. El PRM, lamentablemente, no puede concentrarse en lo que debería ser ya su tarea, que es cómo empujar, cómo avanzar, cómo hacer que avance la candidatura de Luis Abinader. En otra palabra, el PRM va a tener que perder mucho tiempo. Usted, como académica, tiene que ser muy cuidadosa, como profesional, como politóloga. Por eso tiene una gran reputación. Ahora, cuando usted dice que puede pasar cualquier cosa, en el español dominicano y de estos medios de radio, lo que la gente dice, bueno, está más cerca de Danilo Medina, y otros dicen, como acaba de decir Ángel, tendría la puerta abierta al PRD y volvería y Miguel le cedería, y hay unos ejercicios, unos laboratorios por ahí, que lo sitúan en diversos lugares, menos apoyando una posible candidatura de Luis Abinader. Cosa que es fundamental.
cosa que es fundamental, porque para el PRM crecer electoralmente, y yo esto lo he dicho muchas veces y lo he escrito, el PRM tiene que caminar un largo trayecto para llegar a constituir una mayoría electoral. Entonces necesitaría para eso que Hipólito Mejía, que está dando por debajo en las encuestas, que Hipólito Mejía aportara todo lo que tiene, porque él tiene mucho, o sea, en el sentido de carisma, de relaciones, de recursos, Doctora, etcétera, que él aportara al PRM lo que él tiene para avanzar una candidatura. Bueno, estamos hablando de Luis Abinader porque él es que tiene el puntaje. Pero ahora en ese más punto, alto, en pero ese punto, pero en ese punto, Rosario, yo copio su explicación como académica y en el escenario que la plantea Cristian. Pero resulta que cuando usted lee las encuestas, dice, pero aquí hay gente de Hipólito que se está moviendo, porque ya no le ve realmente las expectativas, no tiene la proyección, pero no se mueven para donde Luis. Esa gente no está viendo a Luis como con la solidez de un candidato capaz de llevar al PRM al poder. Esa gente de Hipólito se está moviendo para donde David Collado. O mire las encuestas, baja Hipólito, no sube Luis y el que sube es David Collado. Entonces, en el PRM hay un problema intrínseco además que define que no ven en Luis el potencial de llevar ese partido realmente al poder. Doctora. Bueno, ese es un punto que se plantea pero es verdad, hay, o sea, Hipólito lo ve así, como que él tiene más chance. Otras personas consideran que debería ser una tercera figura, digamos, con más pega en la población, en los medios, etcétera. O sea, hay diferentes opiniones, pero sin entrar en eso, el punto central para el PRM es el siguiente: el PRM necesita el concurso de todos para avanzar. Si cualquiera de esas piececitas no le funciona, el PRM no va a poder avanzar. Cuando yo digo esa piececita, me refiero Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es una pieza importante en la estructura del PRM. La pieza del tranque. Si esa pieza, por cualquier motivo, le eche el jabón, como decía Ángel, hasta ahí llegó el lo PRM. que fuera, No, esa división es muy va, difícil no para el dudes. PRM aumentar. O sea, es muy difícil porque la población va a ver un partido dividido o enjabonado o no claro. Eso es lo que la población va a ver. Entonces la gente no va a apostar. Entonces, el punto esa central, es la garantía de triunfo del PLD. yo he dicho muchas veces, el PRM tiene poquísimo margen de error. Poquísimo Posibilidad margen de de margen error. de error, sí. No puede cometer errores, no puede, porque es que tiene, uno, que crecer mucho para llegar al 50+1, dos, enfrentarse a un partido en el poder con un manejo ¿Y qué maneras? muy claro de cómo se ejerce el poder para mantenerse en el poder. O sea, no es a cualquier partido que se están enfrentando, es a un partido hegemónico que ha ganado todas las Una elecciones maquinaria del electoral. 2004 hasta acá. Y si la gente dice ha ganado porque controla los recursos, pues claro, ha ganado y lo sigue controlando y lo va a estar controlando en el 2020. O sea, que si uno plantea eso, no resuelve el problema. está diciendo nada. Porque esa es una constante. El uso de los recursos en el poder ha sido una constante. Entonces, se va a usar otra vez. Entonces, en ese sentido es que yo digo, el PRM tiene poco margen de error, tienen que estar unificados, no se pueden dar el lujo de una confrontación, porque no pueden. Rosario, algunos voceros importantes del gobierno insisten en que la oposición no está jugando su rol de hacer oposición. ¿No será algo parecido al cuento del maco, que pide que lo lancen al fuego? No, ¿En qué sentido de que se lancen al fuego? Bueno, Para que lo en tiren al realidad agua. no es lo que quiere, porque el maco no quiere que lo tiren al fuego, prefiere que lo tiren al agua. Pero cuando yo oigo a algunos voceros importantes del PLD que se quejan, es que la oposición no está cumpliendo su rol. Es que quisieran que la oposición cumpliera tú estás hablando de José Ramón Peralta. Cada vez que la oposición destapa algún expediente duro contra el gobierno, entonces viene una reacción avasallante y diciendo que no tienen calidad, etcétera, etcétera.
No, realmente eso es un decir, en el gobierno no. En el gobierno no quieren oposición, ¿para qué van a querer oposición? Exacto. Eso es un decir, porque mucha gente en la sociedad lo dice, la oposición no está jugando su papel, la oposición esto, la oposición lo otro. Entonces, bueno, se repite eso desde el gobierno como una forma de decir, miren, nosotros no somos los culpables, nosotros estamos aquí dominando, porque aquí no hay oposición. La realidad es que José Ramón con ese planteamiento compitió con la noticia principal del día, que era el discurso de Leonel Fernández. Entonces, eso es un decir, pero eso no tiene ninguna validez. La oposición es la que tiene que decidir lo que va a hacer. Y la oposición... Manejar su agenda. Y la oposición es la que tiene que manejar su agenda. Y la agenda de la oposición, déjame decirte algo, la agenda de la oposición es doble. Por un lado, es verdad, tiene que criticar la gestión gubernamental. Pero eso no es suficiente para ganar elecciones, porque la ciudadanía no vota por nadie que le crea depresión. Que sea creíble la propuesta. O sea, tiene que tener, o sea, es que si tú nada más criticas, tú lo que estás generando es una depresión política. No, pero con el discurso anticorrección no entonces la oposición tiene que generar confianza y esperanza. Cuestionar y proponer, claro está. Por ejemplo, Ángel decía lo que dijo José Ramón. Yo citaba Peralta. Dice, no, que la oposición está perdida. Pero reitero, Danilo Medina, en la entrevista con Jaina, decía, es que hay gente que no conoce el estadio, hace críticas poco sin fundamento. Le dio un fuendazo a Luis Danilo. Y lo de Peralta también a Luis. O sea, Peralta está hablando para un poco contrapesar el lunes el acto del domingo. Pero la portada es la crítica a la oposición. Y Leonel Fernández pasa 90 y pico % de su discurso diciendo que es el PLD que ha construido el país y acabando con el periodo del 2000 al 2004 y diciendo, bueno, si usted quiere bajar su nivel de vida 10 años, vuelva a inventar. Entonces, están concentrados, por más que se diga que Danilo, que es verdad que es difícil que se beban un café juntos, pero tienen un enemigo en común. Y en un escenario incluso así de la definición de un camino electoral, él se centra en el ataque, en la descalificación, y Peralta en la descalificación, y Danilo en el momento que tomó de críticas, además de alabar su gobierno, fue para descalificarla también. Entonces, la oposición, a propósito de lo que usted dice, de que no se puede permitir un mínimo error, tiene que ver eso, porque parecería, a propósito de la ley de partidos, que el PRM tenía la esperanza de que apoyo a Danilo, que es el más fuerte, le va a dar tan duro a Leonel que Leonel sale del PLD como un asunto automático. Y parece que en algunos sectores del PRM hay como demasiadas esperanzas cifradas en eso. No, el PRM no puede cifrar sus esperanzas en una división del PLD. O en el fracaso de otro. Porque... Lo han estado bueno, más que la cifren en el fracaso, si es que el gobierno colapsara porque llega una crisis económica, ahí sí se beneficiaría la oposición. Pero no apostar a una división del PLD es un cálculo errado, porque no va a haber división aunque un sector quede golpeado, o se haría muy tarde para una división que realmente afecte al PLD. O sea, imagínense... ¿Y si se dividiera lo más que genera una segunda vuelta? Es que no se va a dividir. Y si se divide, se van a ir 5 personas o 10 personas, y eso no es una división de un partido. Eso dijo Bauta aquí, que él se quedaba. Entonces, los PLDistas, los PLDistas no se van a ir, Leonel? porque los PLDistas tienen su trabajo asegurado y tienen su poder asegurado en el Estado. Entonces, tú no te puedes ir de o sea, hay personas específicas que hacen eso en un estado, digamos, de momento político, pero realmente tú no abandonas un partido solo. Tú no puedes hacer eso porque te vas a quedar solo. O sea, no lo puedes hacer. O tú te vas, por ejemplo, la gente puede decir, Juan Bosch fue del PRD, de ese inmenso partido. Sí. Primero, ¿quién era Juan Bosch? Y no era tan segundo, ¿cuántos años pasaron para llegar al poder? ¿Qué circunstancias tuvieron que darse? Segundo A, el PRD ganó el poder 5 años después.
Ojo. 73, Exacto. 78. El Exacto. PRD ganó el poder. Y pudo haberlo Fue ganado. una minoría con 18,000 votos. Y pudo haberlo Y ganado en ellos fueron del 74. 73 al 96. 96, Y con- ganó el PLD por con una circunstancia, con gracias a Joaquín O Balaguer. sea, una 20, coyuntura. 20 y pico de años en una coyuntura muy especial Muy con buena, el por apoyo Dios. de Balaguer, que fue un chepazo, digamos. Claro. Entonces, Un error histórico de Balaguer. yo, la verdad, yo no creo que el PLD se va a dividir. Y si se divide, se va a ir un grupito muy pequeño que no va a tener mayor impacto en la contienda electoral o en cómo le va a ir al PLD. Entonces, la oposición, PRM en este caso, no puede apostar como elemento de ventaja a una división del PLD, sino que tiene que construir su partido. La otra cosa que he dicho del PRM, para un partido subir necesita un liderazgo atractivo. No lo tiene el PRM. Cuando tú tienes un partido sólido, el partido te lleva a un candidato. O sea, te lo eleva, ¡pup! Y te lo sube. Sí, claro. En la plataforma, tú te subes a una plataforma Cuando cómoda. tú tienes segura. un partido a construir, porque el PRM heredó una mesa de dos patas. un % importante de los votantes del PRD, eso es cierto, pero el PRM, fuera de que heredó Sí. un 30 y algo por ciento, Está en porque habían construcción. unos puntos ahí que eran del reformista, pero pon que heredó el 30% del electorado del PRD, pero eso fue lo que heredó ya. Entonces tiene que crecer con votar, porque el resto de los votos del PRD, un poquito, el 5 y algo por ciento que se quedó en el PRD, Miguel. un % X que se fue a votar directamente o por Por el el PLD PLD o por otro o partido. por quien fuera. Entonces ya el PRM con lo que puede contar es con ese 30 que heredó del PRD, Que en la práctica fue un 26, lo que dicen los números. pero tiene que llegar a 50 más 1. Entonces, para construir eso, por eso es que yo digo, no tiene mucho margen de error, tienen que tener una estrategia tanto de oposición como de proposición de qué es lo que van a hacer y de encantar. En ese Y contexto- necesitan un liderazgo que pegue, que atraiga, porque tú necesitas el carisma político Y- para poder captar En a ese Y súmale- contexto, escúchame, potenciar a Farida y David Collado sería buen juego. Buena apuesta. todo lo que traiga, todo lo que mueva la batidora. Vamos a decir, pero- todo lo que mueva la batidora es favorable al PRM. Dijo Miguel Vargas que el PRD va con candidato propio a las próximas elecciones. ¿Es creíble esa versión? Mira, le sacó el tema. Pero No, vamos a terminar de hablar del PRD. no creo que es muy Ese fue el posible. tema. Qué No creo que es muy inteligente. posible porque Veterano. si el PRD va solo a las elecciones, no va a sacar nada. No. No sé, no va a sacar diputados, no va a sacar alcaldes, no va a sacar nada. Entonces, Creo ¿por que qué es va a una ir solo? afirmación muy... Rosario, gracias. Lo ha dicho el Sí, pero eso principal el vocero. reformista dice en cada No, ya, elección que va Y lo solo. dice Ángel Acosta aquí también. No, nosotros apostamos a que Ángel nos quiere conviene dar ir el fin de solo, ese partido. porque los demás partidos ya no tienen espacio para, con esa ley de partidos políticos, todos van a tener problemas para construir boletas. El espacio está en el PRD hoy. Además, en el PRM, Rosario, el PRM está en un proceso de desPRDización que le complica la existencia actualmente. Obsérvelo. Sí, pero bueno, el PRM es una de las variables. Y sin que le aliado, puede porque se crear quedó sin problemas. aliado. No, mira, el PRD es una de las variables que le puede crear problemas al PRM, eso es cierto. Pero el PRD no tiene potencial electoral para el 2020. No hay ningún elemento que le permita a uno decir Ni alcalde. qué tiene Usted de verá, atractivo usted verá. el Usted PRD. verá. Entonces, Usted verá. Rosario Vamos a ver Espinal, si hay novedades. Hipólito, Digo el muchísimas cielo. gracias. Doctora, siempre interesante esta Muy conversación. Yo no interesante. quisiera Pero pasar mató a 2 o Luis, 3 la horas verdad más. le dio muy duro a Luis. Le dio Sí, duro, sí. sí. En cambio, fuera, A Maurice. Luis José Chávez.